Va, qué fin de semana intenso este. Qué linda estás, Vero, con el pelo corto. Amerita un primer plano. Tengo que saludar a mi amiga Noel y a Azul. Ya de paso pasamos el chivo. Que Está volvió, bien. la extrañé mucho, así que hoy hizo de las suyas y me dejó casi tapada. No, estás lindísima, estás lindísima. Gracias. Bueno, ¿qué pasó en Argentina? ¿Cuántas lecturas posibles hay de esto, en realidad? No hay que olvidar que no estaban jugando acá los primeros grandes nombres de un lado ni del otro, ¿no? Sí, pero... Pero, bueno, por eso, pero igual hay mucha tela para cortar y vamos a entretenernos un poco con eso en este primer tramo del programa. Repasemos antes, bueno, el resumen, digamos, de esta noticia de Telemundo. Mira. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina dieron un duro revés al gobierno de Alberto Fernández. Se trata de elecciones internas para definir qué listas representarán a cada partido en los comicios legislativos nacionales que serán en noviembre, con el objetivo de renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores. En las internas para la Cámara Baja, de las 23 provincias más el Distrito Federal, la alianza opositora Juntos por el Cambio fue mayoritaria en 15, en tanto el oficialista Frente de Todos fue superior en 7, y 2 quedaron en manos de otras agrupaciones. Para el kirchnerismo representa 13 distritos menos que en las elecciones del 2019. De las 8 provincias que renovarán senadores, en 6 fue mayoritaria la votación por la oposición y en solo 2 el oficialismo. De mantenerse esta tendencia en noviembre, el gobierno de Fernández podría perder la mayoría en la Cámara Alta. Entre las provincias en las que la oposición fue mayoritaria se encuentran los 5 distritos con más votantes del país: Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Buenos Aires, en la interna de Juntos por el Cambio, se impuso la lista encabezada por María Eugenia Vidal con casi el 70% de los votos de su partido. Una de las sorpresas en Buenos Aires fue la lista La Libertad Avanza con el economista Javier Milei a la cabeza, que quedó en tercer lugar detrás de Juntos y Todos. La vedette Cintia Fernández, una de las novedades de estas elecciones, no alcanzó los votos necesarios para postularse en noviembre. Y no habrá alcanzado los votos necesarios porque... no. El video. El video daba como fue para... impactante. No había nada más que... ¿No? Bueno, qué país. Era muy Qué país explícito. maravilloso. Qué país, ¿no? Es cierto. ¿Algo para comentar? ¿Qué país? No, yo miré con atención, miré con atención el spot ¿Qué publicitario le faltaron? ¿2 meses más de de gimnasia? Fernández ¿Qué le faltó? y Que acá no se hace así en Uruguay. le faltó un poco más de tiempo quizá de campaña publicitaria en esas condiciones, capaz que hubiese podido... Más tonificada. Quizás. Creo que va por buen camino, para el próximo periodo puede andar mejor. Bueno, no, ¿vamos a hablar en serio? Un desastre. Sí, ojo, lo estamos tomando así con humor, pero amerita un análisis en serio también este Claro tipo de que sí. fenómenos que se dan. Claro. Y que no son exclusivos de Argentina, acuérdense de Italia. No, yo me acuerdo del baile de La Daniel, chicholina, el imagínate. baile de Daniel Martínez con Graciela Villar, por Ah, ejemplo. bueno, pero no compares. No, Bueno, no lo que pasa que era de frente, en esta la Hay tomaron poco- de atrás Sos tan Ah, vinieron con una antifrente que vas a chispita. comparar eso. Vinieron con una Lo que pasa chispa. es que en un país que cuando toma el gobierno Fernández tiene un 40% de pobreza y luego de determinado tiempo ahora está casi en un 50%, pasa un 50%, 47. 47%, 48% de pobreza, es una situación bastante difícil, ¿no? Sí, pero Bastante escuchás a un crítica. Macri que fue quien hundió en la pobreza Por su- a la Argentina. Bueno, Yo escuchaba en este sentido, ¿no? declaraciones, Diciendo que él nos va a sacar. escuchaba ¿Quién puede declaraciones de confiar? Macri hoy a la mañana Sí. que decía que, bueno, que por suerte los argentinos se están dando cuenta de que este gobierno no ¿quién va a promete lo quedar que ahí? dice y no nos dejó hacer a nosotros lo que heredamos de ellos. Un desastre todo. Pero los lo de candidatos- Macri los y lo de candidatos ellos. de Macri perdieron, ¿eh? No, está Candidatos bien. de Macri- Y más desastre Los que todavía. ganaron fueron los de Rodríguez Larreta. Ojo, Y más los el dos candidatos de Macri perdieron. el gran ganador, el gran Bueno, triunfador vamos por ahí. A ver, es Rodríguez empecemos por ahí. ¿Quién es el gran ganador? El gran y el ganador, gran perdedor. el gran ganador es Rodríguez Larreta y el gran perdedor, porque siempre hay que atribuirle a un cabeza de turco el 100% de las responsabilidades, es el presidente de la Argentina. Ojo, tuvo una enorme cuota de responsabilidad, sobre todo por el Olivo Gate, que fue la frutilla del postre, digamos, venía en picada y eso lo terminó de matar. Pero me parece que lo que pasó ayer es grave para la Argentina, independientemente de los partidos,
porque no es como dice Alberto Fernández que lo de ayer fue una encuesta que dio mal. No, fue mucho más que una encuesta. Las PASO son unas primarias para las elecciones que se van a hacer, las elecciones parlamentarias que se van a hacer en noviembre, donde se va a definir nada más y nada menos si en las dos cámaras tiene la chance de ser minoría el Frente para Todos. Pero vos Ojo. fíjate que en la historia argentina, tengo entendido, puedo estar equivocada, ¿no? Pero creo que casi siempre, salvo una vez, por más que pierden las PASO, el peronismo después termina ganando. Bueno, pasa que eso, ya tiene una matriz, digo, la Argentina ya tiene una matriz peronista y además algo van a hacer en estos 2 meses. Yo creo que, además, creo lo peor, ¿no? Porque no... ¿Qué es lo peor? Lo peor es que en vez de corregir realmente los problemas que tiene la Argentina, intensifiquen aún más la brecha, la crisis. ¿Se vuelvan más populistas? Y se vuelvan mucho más populistas y tomen medidas mucho más radicales. Estamos hablando de que hoy anualizado de la Argentina está superando el 50% de inflación. O sea, es un escenario complicado. Anda en un 30, ¿eh? Anda en En los 6 meses. en los 6 meses un 6 30. meses un 30. Quiere decir que 26, 27. anualizado van a superar el 50-60%. No. Hacia arriba, agregale el tema del 50% de pobreza, agregale el tema de que perdieron en los baluartes, o sea, Sí, y no bueno, solo en el baluarte de es un punto Alberto. muy importante, sí, sí. Sí. Sí, Selvita, vamos a repartir, después volvemos. A mí me gusta analizar 2 aspectos, uno el político y otro el económico, ¿no? El político es, no hay duda, que perdió el gobierno, que además tiene 2 caminos, o va al centralismo a conquistar nuevamente el centro, o acepta la radicalización que le propone el kirchnerismo. Prácticamente Cristina y Máximo, que ayer Cristina estaba muy, la habrán visto, su gesto era Horrible. de ofensa y de enojo, y en ese caso irían a un cambio de gabinete, porque los ministros que son afines a Alberto son los que están siendo más juzgados, diríamos, públicamente. El otro tema es esta perspectiva que analizaba ver de pérdida hacia noviembre, y una cosa que ayer escuchaba en un informe en Radio Rivadavia, que era que el peronismo había puesto 30.000 fiscales pagos. Entonces, el peronismo siempre ha hecho trampa. Y esos fiscales hacen que desaparezcan las listas de votación, es decir, los demás no tienen, los partidos chicos no tienen la misma capacidad de poner tantos fiscales. O sea, ellos tendrían que ir a un fenómeno también de circunscribir o de regular de qué manera, como pasa acá en el Uruguay, ¿no? Aunque no está limitado, pero nadie pone 30.000 tipos en un lugar o 1.000 fiscales o yo qué sé, X cantidad de fiscales en un circuito. Y el otro aspecto que me parece que es también atendible es el tema económico. O sea, ayer se dispararon en Wall Street las acciones de la mayoría de las empresas argentinas, en un aspecto como brindando confianza a este cambio. Llegan a casi un 17% la suba de las acciones en Wall Street, promedio, ¿no? También hay un 6% de baja del riesgo país, es otro dato que hay que tomar en cuenta por este resultado. Y también hay bueno, el dólar blue, yo diría que el movimiento es casi insignificante, pero andan en los 3-4 pesos de diferencia con el argentino. Entonces, a mí me parece que es una alerta para Argentina, para el propio gobierno de Alberto Fernández y para las elecciones de noviembre, que, ojo, las pasos son obligatorias, sin embargo es la menor participación que hubo en muchos, creo que la menor en toda la época en que existen las PASO. 67%. Llegaron a un 67% los votantes, a pesar de ser, como dice su nombre, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, por eso se llaman PASO. Solo el 67% concurrió a las urnas. Un análisis inicial, Vero. Bueno, creo que sin duda el gran perdedor es Alberto Fernández. Pierde creo que hacia afuera, pero también pierde hacia adentro, ¿no? El gesto de Cristina y la presión de Cristina por realizar cambios, bueno, lo deja ahora creo que muy mal parado. La apuesta parece ser a seguir radicalizando, ¿no? Aquella promesa de, bueno, vamos a terminar con la grieta, pareciera que no se va a dar, sino que todo lo contrario. Ayer mismo cuando decía, bueno, recogía un poco el guante de esta derrota y decía, vamos a empezar a trabajar, vamos a trabajar a partir de mañana para cambiar esto, volvía a insistir en el discurso de 2 modelos de país, o sea que volvía a hablar de este antagonismo entre la oposición y el oficialismo, y entonces uno se pregunta,
bueno, nada, todo puede pasar en la Argentina, pero ¿cómo va a ser para revertir esa división tan grande que hay de acá a noviembre, que la vemos en todo, la vemos en los medios, por ejemplo, porque vos estás viendo televisión y ves un canal, lo veía ahora con la cobertura, hubo canales que hasta violaron la veda, porque era a todo o nada estas pasos, no era solamente, bueno, son unas primarias. El gobierno se jugaba todo, el propio Alberto Fernández estaba allí dando pelea. A festejar antes de tiempo. Claro, pero antes de las elecciones estuvo haciendo campaña hasta el último minuto y bueno, y los canales que podemos identificar con la oposición, algunos incluso se dice que con capitales del propio Macri, estaban, bueno, vamos, no estamos violando la veda porque no estamos haciendo proselitismo, pero estaban violando la veda, entonces era a todo o nada. ¿Cómo es que eso? Boca de urna, Claro, ¿sí? prácticamente estaban las cifras antes de que terminara el acto eleccionario. Era algo realmente que a nosotros nos cuesta un poco entenderlo porque entendemos que hay determinados valores que están como por encima de eso. Cuando uno miraba las coberturas y cómo se comportaban los actores políticos, muchos de los periodistas hoy son actores políticos también, están dentro de los bandos, podríamos llegar a decir. Y bueno, pensás en noviembre y cómo va a revertir eso, cómo va a salir de ese piso que hoy es el piso, digamos, más bajo que tiene el kirchnerismo, dónde va a salir a buscar esos votos que parece que está bastante difícil, bastante complicado. Pero para hoy en día, peronismo y kirchnerismo, ¿es lo mismo? No, No. pero Creo que por ejemplo, no. la provincia de Santa Cruz, que la dirige la hermana, nada más ni nada menos que la hermana de Kirchner, perdió. Perdió, sí. Perdió, o sea, ellos perdieron baluartes que tenían propios, pero no es lo mismo peronismo que kirchnerismo, sin duda. Hay sectores peronistas que no son, precisamente no acompañan a Cristina Fernández. Y las dos caras de la grieta, o los dos nombres, otra vez ya no se pueda reducir en nombres, ¿son Macri y Cristina? Macri yo creo que perdió puntos y Macri no dejó bien el gobierno de Argentina. Yo apuesto a que un personaje realmente interesantísimo es Eugenia Vidal, la mujer. Me estoy refiriendo a la que fue jefa de la provincia de Buenos Aires. Sí, que fue la gran ganadora ahora en estas elecciones, ¿no? Ella y también, bueno, aparece también Rodríguez Larreta. ¿cómo se Rodríguez llama? Larreta. Rodríguez Larreta. No me acordaba Bueno, del apellido. Macri no me acordaba estuvo del apellido. presente Porque Rodríguez Larreta no en este figura acto. como En el candidato. último acto estuvo presente y antes estaba distanciado de cualquier acto político. O sea que esto hasta fortaleció a Macri. No, es que Macri incluso la ladeó a Vidal en un Claro. momento, la dejó a un costado. Y creo que hizo mal cuando la elección anterior. Me ibas a decir algo cuando pregunté por los nombres de la grieta. Y los nombres de la grieta son esos que vos diste. ¿Para vos sí? Es claro, es Cristina de un lado y de alguna manera Macri del otro, porque además Macri en su frente interno también quedó bastante quemado como responsable de muchas cosas. Sí. Algunos lo acusan por gradualismo, entre otras cosas. Y además, acá hay factores que a mí me gustaría rescatar. Uno de ellos, que no lo dijimos, pero yo creo que todos tenemos una opinión, ¿qué pasó con las encuestas antes? Nadie daba este resultado. Algunos se animaban a decir que iba a haber una derrota, pero no del tamaño. Bueno, pero los desaciertos de las encuestas lo hemos vivido aquí también. Lo hemos vivido también acá, sí, pero allá yo tengo sospechas de algunas razones. Sí, Ramón. o sea, ahí está. Allá son todas, las encuestas son todas pagas. La otra- Tiene que dar tanto por ciento, se paga y da. La otra cosa Estamos que querría Bueno, decirlo pero- y destacarlo es que Con- en noviembre está en juego algo muy, pero muy, muy importante, que es no solamente el quedar en minoría en las cámaras, sino que esa minoría en las cámaras va a derivar en cambios en la composición de la justicia argentina. Claro. Y recuerden que en la justicia argentina es muy importante quiénes están y quiénes la encabezan, porque es donde muchos políticos, entre ellos Cristina, se pueden asegurar la impunidad. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego en Lamentablemente es así. noviembre. Sí, sí. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y el otro factor que creo que hay que señalar es el surgimiento de este outsider Bueno, economista, Milei, economista ¿Es un muy ultraliberal showman. o es una antipolítica? ¿Qué perfil No, tiene es este señor? antisistema y es un showman. Digamos la verdad, él es un showman y tiene bastante eco en los jóvenes, precisamente por ser antisistema. Yo creo que su prédica, su estilo y su arenga
con Sí, pero frases de muchas veces terminan del siendo muy conjunto de peligrosos, rock de ¿no? la Claro, pero a ver, renga. el tema de los antisistemas que están en el sistema. Es porque- que son peligrosos. Son parte del sistema. El antisistema está. Es Claro, parte del el sistema. discurso es antisistema, pero el comportamiento parte del es me sistema. candidateo porque quiero ir al Congreso. claro. O sea que en definitiva Son peligrosos. hay una dualidad. Sí. Y aparte, muy- sí, yo creo que esa cuestión que se mira como, bueno, los mediáticos, bueno, cierta simpatía, cuando te querés acordar, están en el Congreso y con una bancada importante. Ha pasado en otros países. Hay que mirarlo con mucha atención. Deja de ser una cosa simpática una vez que después están ahí para levantar la mano, votar proyectos Sí, sí, por y supuesto. cambiar el destino de los países, ¿no? ¿Y qué de todo esto les sorprendió a ustedes y qué no? Además del video de Cintia Fernández, ya sé. Bueno, eso fue como una causa de conmoción el video de Cintia Fernández. El showman. El showman este me sorprendió y me sorprendió el cierre de campaña que tuvo una canción, creo que fue De la renga. de La Renga, ¿verdad? Sí, Que fue el la de los discurso que corderos hizo y los leones. cantando su política que iba a llevar adelante mediante una canción, una cosa increíble. A mí lo que me sorprende siempre de las campañas en Argentina son cómo se llevan adelante y los personajes que aparecen. Eso es lo que más me sorprende, no tanto los resultados. Pues los resultados no me sorprenden demasiado No, porque se veía la venir. diferencia Pero los entre dos personajes que bloques, aparecen son extraordinarios. eso es sorprendente. Es sorprendente, cada personaje Casi 10 puntos. que salen de abajo de una baldosa porque tienen tal o cual repercusión en otro tipo de actividad que nada tiene que ver con la política y de repente te sacan 60, 70 mil votos. Es algo extraordinario. O sea, no vamos a entender que el electorado argentino es tonto porque no es así. Pero hay una parte del electorado que tiene una afinidad muy particular con estos personajes, que termina dándole de repente el poder ese, que de repente que quizás entiendan que no es peligroso, pero termina siendo peligroso. Y es algo que hay que tener en cuenta eso. Yo creo O que por lo lo menos que más- ellos, ¿no? lo Por que- suerte estamos cerca, pero bien lejos de ese Lo que tema. más sorprende... Miren, hay más de uno, perdón, diciendo aquí en las redes, aprovecho de leer, ahora que tengo los lentes de contacto y puedo, Argentina se está despertando. Epa, ¿se está despertando? ¿De qué se está No, despertando? no. Argentina quién lo que lo diga. le está pasando. Bueno, ese es el discurso de Milei, ¿no? Claro. Hay una reacción, yo creo, el discurso de Milei justamente Sí, dijo eso. Dice eso. Hay una reacción que es, básicamente, yo creo que la podemos encontrar en Capital Federal. O sea, el tema de ese voto de la clase media como la verdadera o la gran perjudicada o la que se siente más perjudicada. Porque los sectores más bajos de alguna manera tienen el tema de los planes asistenciales. Entonces, bueno, tuvieron los planes, pero la clase media, sobre todo la clase media baja, la pagó muy dura durante la pandemia y no hubo rescate alguno posible. El error en el manejo de la pandemia y las consecuencias que tuvo con los... Bueno, pero en el 5 mundo millones y entero medio se de casos. advierten en todas las elecciones post-pandemia, los oficialismos van cayendo, ¿no? Y es entendible, han No en todos pasado lados. o peleado con la peor, ¿no? No en todos lados. No en algunos todos lados, lados- pero se está viendo. O sea, tampoco podemos negar que en el mismo momento que estamos viendo esto que está pasando en Argentina, Bolsonaro en Brasil está también con sus problemitas y bastante serios. Pero digo, lo de Argentina ayer fue tremendo. Yo me pregunto, lo de Alberto Fernández para mí es lo más grave, porque de última el tipo va a tener 2 años más en el gobierno y en un escenario muy, muy complicado donde seguramente su gobierno, como todos lo están diciendo, va a ser intervenido, ¿no? Ese clase A de la política, como dice Yamandu No Orsi, sería la primera vez, ¿no?, en Argentina que no terminan mandatos. ¿no? Yamandu Orsi lo consideró un clase A de la política, Alberto Fernández. Yo creo que va a tener que reconsiderar su visión. Yo creo que Alberto Fernández, ¿Cuándo dijo dudo eso, mucho, Orsi? dudo mucho que termine el Bueno, pero termine una el cosa es mandato. Alberto Fernández y otra cosa es Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Tal vez ahí el partido se le complicó muchísimo más. Los gestos de Bueno, Cristina, no, los gestos es de que- Cristina ayer fueron Cuando horribles. Alberto Se le va a empezar a Fernández complicar más ahora, ¿no? criticó a Cristina Kirchner, yo no sé si ustedes se acuerdan, el discurso de Alberto Fernández era muy compartible. Porque las críticas que hizo Pero sobre por eso- Cristina pero- Fernández fueron... Claro. Pero muy desde el duras vamos se sabía y que muy esa junta iba a ser justas. muy compleja. Y la verdad que nunca entendí, bueno, la entendí, sí, la única forma de política. llegar para Sí, él exacto. era con La Cristina. única forma de llegar es llegar con los votos de los Kirchner, porque él por sí Claro. no tiene votos. ¿Y Cristina Así que- hasta cuándo va a estar en la vuelta? Cristina no eterna. salió bien tampoco ayer. Como decía Selva hace un rato, en su propio feudo, en su propia provincia, donde ella es fuerte, Santa tuvo un Cruz, revés muy toda la Bueno, grande. zona pero también quizás esto le dé un poco más de poder internamente para poder cambiar parte del gabinete
que si bien Fernández, desde su momento se sabía que lógicamente no era un títere, pero los votos no eran de él, por supuesto, pero logró armar su gabinete y su jefe de gobierno y demás, y lo logró mantener, a pesar de que la cámpora, el cristianismo y demás querían hacer un cambio de ese gabinete. Ahora, con esta perspectiva, difícilmente pueda mantener parte de su gabinete y quizás ahí Cristina logre poner a sus integrantes y lograr más poder interno. Después se verá que lo... Pero además de acá a noviembre, algo va a tener que mostrar y da la sensación que un cambio en el gabinete es prácticamente inminente. Es que no lo puede mantener más. En varias áreas que son las más cuestionadas. No lo puede mantener. Ese tenemos que hacer la primera pausa, ya venimos. Me acabo de cruzar con un mensaje. Recién les leía cómo varios coinciden en se está despertando Argentina, ¿no? Acá hay uno que dice, la derecha utiliza el mismo eslogan de Hitler, despierta Alemania. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pero no. Pero ¿por qué tenemos que ser tan extremistas, Dios mío? No dejes para después, no te